Pues hola, mi nombre es David. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quién sabe. La verdad que hoy venía un poco a hablar así espontáneo porque encontré un canal en YouTube de una chica llamada Carla, muy interesante, y que hablaba de Jean-Paul Sartre, de bastante filosofía, de bastante literatura, y la verdad que me inspiró a hacer un vídeo. Pero no me inspiró a hacer un vídeo por lo que decía o por, sino porque lo hizo y porque vi que lo hacía muy casero y porque vi que al final lo que importaba era que hubiera una persona entusiasmada y culta y dedicada a ello para que se pueda hacer realidad, ¿no? Y la verdad que me inspiró para hacer el vídeo per se, o sea, que está muy bien. Y la verdad que eso, simplemente me voy a apoyar un poco en uno de sus vídeos que tiene sobre Jean-Paul Sartre, del libro sobre una conferencia de El existencialismo es un humanismo, se llama el libro, y lo dicho, está basado en una conferencia que él dio, básicamente con una transcripción. He leído ya un par de libros como eso, sobre Jung, por ejemplo, tiene una conferencia también sobre la energía Kundalini, muy recomendable, la verdad, para explorar algún tema así más alternativo sobre el porqué de la mente. Básicamente quería explotar en base uno de los preceptos, no precepto, pero sí que conclusión que se saca de toda la trama que crea Sartre en esta conferencia y en este proceso del existencialismo, que es que primero en el ser humano es la existencia y luego se desarrolla la esencia. Es decir, que primero existimos y luego nos definimos, ¿no? Explicación totalmente burda y contando las letras como si fuera un SMS de los 2000, pero es eso. Y yo la verdad que tengo varios puntos en los que puedo atacar con una espada a ese argumento. El primero, por ejemplo, siendo el más básico y el más tonto por empezar, sería partiendo de que yo soy vegano, por ejemplo, y me parece una afirmación un tanto especista en cierto aspecto. Porque sí, no, o sea, evidentemente está hablando del ser humano. Evidentemente está claro que nosotros hemos desarrollado un instinto superior que además trasciende con las generaciones y se nos queda grabado como memoria genética, así un poco hereditario, ¿no? Y cada vez hemos ido explorando y más los límites de la mente, del cuerpo, de la sociedad, de absolutamente todo. Y es cierto que el resto del reino animal o de las plantas se han quedado atrás en ese sentido de conciencia. Pero bueno, es lo típico que se dice de no valores a un pez por su capacidad de trepar un árbol, ¿no? Aunque no viene muy al caso. Pero sí que es verdad que puedo decir que por ejemplo, los animales también cuando existen, igual que Carla hacía no sé si metáfora o comparación se podría decir, muy interesante, ella dice, si yo, por ejemplo, cojo y quiero crear, quiero materializar un auto, un coche, antes de que ese coche exista, yo ya tendré esa esencia en mi cabeza. Entonces, en el momento en el que yo lo cree, ese coche, con su esencia, con su intención en el mundo, existirá, pero no tendrá conciencia, no tendrá libertad, porque está hecho única y exclusivamente para lo que yo quería que fuera, que es transportarme de un sitio A un sitio B. Entonces, nosotros nos diferenciamos en eso, porque nosotros, según Sartre, él es ateo, entonces no hay ningún Dios que nos haya creado con una intención, con un propósito. Pero claro, a mí me surge sí, se me despierta una sensación de que la gente que afirma esto sí que piensa que los animales, por ejemplo, sí han sido creados con un cierto propósito, ¿no? La vaca da leche, la oveja da lana, etc. Y se comen y se explotan y bla, 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 porque al fin y al cabo, claro, no son seres que vayan a desarrollar de nuevo, como nosotros, una libertad de pensamiento, de actitud, de elección, de tal, y por eso son menos libres pero más felices, ¿no? Como mucha gente dice, ¿no? ¿Quién pudiera ser un gato y echarse panza arriba con el sol un domingo? Mm, pero bueno,
Y al final es un poco eso. Quiero decir, los animales realmente, aunque existan, y aunque fisiológicamente y sus propios instintos le estén guiando continuamente hacia la misma misión que es reproducirse y poquito más, la verdad, sí que se dan casos en los que personas que han establecido vínculos súper fuertes y súper íntimos con un animal, ha cambiado por completo esa existencia de ese animal, ¿no? Quiero decirte, ese animal fue concebido desde antes de que naciera, estaba determinado a que esa cadena de ADN convirtiera a ese bicho en lo que es hoy en día. Es decir, un gato que está hecho pues para reproducirse, para cazar ratoncitos, para no sé qué, o un perro, pues un perro también si lo entrena va a tener un hábito de caza, por ejemplo, ¿no? O de depredador muy fuerte. Pero sin embargo, nosotros como humanos, incluso se ha dado casos de que ellos lo han hecho de manera independiente. En la propia naturaleza se han creado comunidades de pequeños animales que han cambiado un poquito esa manera natural que tenían de vivir en comunidad. Pero sobre todo con el contacto con el ser humano hay infinidad de animales que han cambiado su intención, su esencia a lo largo de su vida. Y eso me parece súper interesante y me parece que es algo que no se explora y bueno, yo como... No quiero ser muy pesado, pero es verdad que como vegano busco la no supremacía del hombre, del humano, frente a los animales. Y la verdad que me parecía, no sé, curioso, interesante, necesario decir que los animales también tienen un cierto grado de libertad y lo que es mejor, nosotros podemos ayudarles a conseguirlo y a que salgan de ahí. Entonces eso es más, menos natural, estamos interviniendo, bla, bla, pues eso es otro cacao. Y un tarro que no me gustaría abrir ahora mismo. El segundo punto, así a tratar de todo lo que dice Jean-Paul Sartre, de la esencia y de tal, él dice que todo hombre, mujer, es libre cuando, en el momento en el que nace. Que al no haber un Dios, nadie está predestinado a hacer esto o a hacer aquello, o no... es cierto que si lo comparas con el reino animal, por ejemplo, si naces oveja, estás condenado a generar lana, ¿no? Si naces vaca, pues estás condenado a generar leche, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero es verdad que si naces humano, mm, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Puedes convertirte en un escritor, puedes convertirte en un ganadero, puedes convertirte en un músico, en un filósofo, en un artista. La verdad que hay una infinidad de caminos posibles. Pero lo que me enfada de este hombre es que menciona muy firmemente que ningún ser humano está limitado, que cualquiera de nosotros puede hacer lo que quiera simplemente luchando. Y yo digo, es cierto. Hace unos días yo mismo estuve pensando que hay gente que es capaz de luchar y de conseguir todo lo que quiere, pero por otra parte siento que esa visión atea está malinterpretando o incluso envenenando un poco una visión un poco más amplia de lo que podría ser todo este tema, porque, vale, yo tampoco creo en Dios, pero sí que siento que hay una especie de ley, no ley, pero sí se busca el equilibrio en el universo constantemente y cada persona no es que universalmente, cósmicamente, toda la energía fluyera en dirección porque necesitaban a esta persona, no tal, por ejemplo, yo que sé, los premios Nobel que han sido muy importantes, que han llegado justito en el momento en el que se le necesitaban, o se le creó. Ahí viene mi cuestión secundaria, ¿no? Si realmente somos así de libres, de que nacemos y podemos ser lo que queramos, o realmente las condiciones del mundo afectan a lo que nosotros podemos llegar a ser. Si realmente el mundo y sus conflictos pueden crear de nosotros una persona diferente, yo digo sí. Yo digo no el 100% de los casos, está claro. Quizás solo un 0,01% consigue crear, ¿no? Un nuevo Mesías, un Salvador o la pieza clave
que necesitábamos para un pasito más en la evolución o simplemente superar una crisis. Yo creo que esa gente termina viniendo. Y solo hay que ver a los genios que han aparecido por el mundo, ¿no? Este propio Jean-Paul Sartre, Nietzsche, si hablamos de Mozart, si hablamos de Beethoven, si hablamos de Wagner, si hablamos de cualquier persona, cualquier genio artístico, humanista que se haya visto en la historia, se ha visto muy involucrado en las circunstancias en las que vivía contemporáneamente. Entonces, para mí es un obvio, un claro sí. Hay un Dios, no un Dios religioso, sino un Dios consecuente, ¿no? Es esta antigua creencia y sobre todo muy extendida en Japón, de que el hombre no controla realmente su destino, sino que es la propia vida. Al final sí que somos los hombres, pero no es como que yo controle mi destino, sino que yo hago y eso repercute en otra gente, que hará que vuelva a repercutir y quizá esa onda de batir de mariposa me vuelva a llegar a mí de una manera completamente distinta. Pero claro, eso ha pasado por tanta gente que mi acción inicial estoy completamente seguro de que va a llegar contaminada de alguna forma, ¿no? Cuando llegue de vuelta. Y ahí es a donde voy yo. No hay tanta libertad, no hay tantísimo donde irse, donde elegir, donde ser. Realmente, y sobre todo cuando escucho a Jean-Paul Sartre decir, no, cualquier persona puede ser lo que quiera. Yo digo, pero eso no es verdad, porque si yo estoy cojo nunca podré correr. Es decir, ahora existen las piernas mecánicas, pero antes no. Si yo estoy ciego, jamás podré ver. Si no soy inteligente, jamás podré sacarme un titulado excelente y hacer un postulado apoteósico sobre un nuevo tema, abrir un melón de un doctorado, de wow, esa línea de investigación es increíble. Jamás podré hacerlo. Si mi familia es pobre y literalmente no tengo acceso a educación, es muy difícil que yo llegue a un puesto alto en una empresa burocrática de alto estatus mundial, ¿entiendes? Sería muy, muy difícil. Se puede, pero sería muy, muy difícil. Entonces ya ahí estamos hablando de que hay muchos factores que entran en nosotros. Pero sí quiere decir que hay una cosa que nos alienta a seguir. Hay una cosa que nos alienta a seguir batallando. Aquí, por ejemplo, tengo yo a Berserk. Yo sé que es muy típico, ¿no? Ahora todo el putísimo mundo está en plan resiliencia, berserk, tienes que ser un hombre y cargar con tus movidas y con lo que tengas que hacer y no sé qué. Bueno, eso es un poco bullshit, si me preguntas a mí. Pero sí que es verdad que de un personaje como Guts, que cero coñas, voy a introducir el manga aquí, a mucha gente le parece infantil, yo les digo cosas muy feas que posiblemente no puedo decir aquí, pero bueno. Eh, en fin, Guts es un clarísimo ejemplo de cómo el mundo ha hecho de él una persona que solo se siente seguro con su espada de 20 metros al lago. Porque en cualquier momento se puede tener que defender. Cuando era muy, muy, muy joven, sus padres se murieron y salió de la tripa de su madre, o sea, su madre lo tuvo, le dio a luz una vez muerta, por lo cual el niño se cayó en lo que es la vera de un árbol. No, no es la vera, pero sí, tú sabes, cuando se termina el árbol, ahí justito debajo, estaba el pobre de Guts, recién parido, con el cordón todavía unido a su madre, y lo rescata un pibe que termina literalmente prostituyéndolo por dinero ante uno de los otros guerreros que hay en el campamento, a lo cual Guts tiene que defenderse, pero no lo hace. En ese momento se deja porque cree que se lo merece, literalmente cree que se lo merece. Hay muchísimo dolor en esa historia. Y pocos días después llega el que es su padre adoptivo y lo intenta matar. Literalmente lo intenta matar y a él se tiene que defender y lo termina matando. Que si no va a ser esta pobre persona, que si no alguien que ha crecido viendo la sangre, alguien que cree que la única manera de determinar el valor de una persona es quién gana espada contra espada. Y si yo te gano, yo soy el que tiene derecho a vivir. Y si tú me ganas, no me enfadaré, porque esa era
ese es el mayor mérito que uno puede tener. Y está claro, es lo que ha aprendido, es lo que todo el mundo le ha enseñado. Vamos a abusar de ti, a no ser que tú me revientas con una espada. Está claro. Y realmente hay un momento en la historia en la que él está a punto de redimirse y bueno, un poder oscuro del más allá aparece de nuevo y bla bla bla. Ese ya sí que es un poco parafernalia de la historia. Pero sí que es verdad que aunque sea ficción, es un personaje demasiado realista, diría yo. Y creo que expone muy bien todo este asunto de no ser tan libre como uno piensa. Sobre todo porque todos pasamos por una etapa de infancia en la que realmente no hay ningún tipo de autoconsciencia sobre percepción del tiempo, futuro, de la construcción de una personalidad. Un niño no tiene ni idea de nada de eso. Un niño simplemente existe y no para de absorber y absorber e interiorizar todo lo que ve, escucha, siente. Si tú a un niño lo tratas como un soldado, ese niño no va a tener ningún problema en ser un soldado. Es decir, es lo que él es lo que él entiende que tiene que ser. Entonces aquí es donde nace mi principal discusión, ¿no? Con este dilema del filósofo francés, porque no creo que todo el mundo sea libre. Ahora, lo que iba a decir es que, pese a que este es un personaje literario, y por el bien de la obra, él no puede abandonar su posición de soldado, berserk, asesino de demonios, por el bien de la trama, sí que es verdad que creo que, perdón, que creo que el máximo nivel al que puede llegar el ser humano es precisamente eso. Cuando el mundo ha hecho de ti, y cuando digo el mundo no me refiero a, Dios mío, todo el mundo es un villano, todo el mundo está contra mí, sino me refiero, tú tienes un padre y una madre, con una genética u otra. Luego te dieron una educación, luego fuiste a un colegio con unos amigos, si hubieras ido a otro, hubieras tenido otros amigos. Unos profesores que te enseñaron unas cosas, que si hubieras ido a otro, hubiera sido diferente de nuevo. Entonces creo que sí que es cierto que el mundo hace de ti una persona. Y creo, aquí sí, que por ejemplo un poco a lo que apuntaba Nietzsche, aunque él lo transformó un poco más en un discurso contra la religión, para terminar de tumbarla y liberar la mente del hombre. Pero sí que es verdad que esta idea, este concepto del superhombre, para mí, bajo mi opinión, se puede alcanzar si rompes tu destino. Es decir, no hay nada más poderoso, no hay nada superior por encima que pueda hacer un hombre que no sea romper las propias cadenas que lo atan a lo que está premeditado hacer, ¿no? Si tú en tu vida has conseguido ser algo que no tendrías que haber sido, si has conseguido evitar ser lo que estabas predestinado a ser, literalmente, no hay nada más allá. Has superado a Dios, has superado cualquier ley que te dio sentido en un principio y que te lo dará hasta el final, ¿no? Porque muchas veces ese es el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué estoy destinado a hacer? ¿Cuál es mi misión? Hay un montón de gente interesada en saber cuáles son sus dones o, sí, ¿no? Sus vidas pasadas para saber qué tienen que arreglar y patrones que pueden continuar de otras vidas o de incluso sus propias generaciones. Yo digo que escapar de eso es el nivel máximo de evolución humana ya que estamos hablando en ese sentido. Entonces creo que se puede, creo que a veces es imposible y creo que es una de las o la batalla más difícil de luchar en todo el mundo, sin más. Pero que sinceramente es la mayor recompensa al mismo tiempo. Y sinceramente ya para cerrar, porque llevo ya mucho tiempo hablando, hablar un poco de mi experiencia personal, de cómo me siento, de por qué toda esta filosofía me atañe y por qué me resulta tan natural hablar de cosas como para lo que uno está predestinado y tal. Sí que es cierto que yo he pasado toda mi vida pensando que efectivamente pues yo también era un juguete roto, una persona que simplemente ya había pasado por tanto, había tenido que crecer demasiado rápido que no había disfrutado demasiado de la inocencia de ser un niño, por ejemplo, o de
o de ser un adolescente simplemente tranquilo, centrándose en sus estudios. La verdad es que he sido una persona de la que se ha exigido mucho y de la que hoy en día yo mismo me exijo y le exijo al mundo muchísimo. Y sinceramente, yo también he llegado a pensar que eso, que ya está, que simplemente estaba destinado a estar, pues yo qué sé, deprimido toda mi puta vida, con ganas de matarme y sin aspiración de hacer absolutamente nada, causándoles problemas a todo el mundo al que me acercaba. Y al final uno se siente así. Incluso pudiendo estar en lo cierto, pudiendo no estarlo, la mayoría de veces no es real, está en tu cabeza. Pero sí que es verdad que puedes escapar de toda esta corriente de pensamiento. Yo, por ejemplo, creo que por las vivencias que he tenido, por los padres que he tenido, por los consejeros también que han ido apareciendo en mi vida, mi mente y mi personalidad se ha ido moldeando de una forma. Y tengo 21 años, pero sé perfectamente qué pasa cuando ya tienes una edad considerable, vamos a poner 40, 50 años, aunque hay gente incluso con 30 que ya decide que su personalidad, sus creencias, sus valores, todo eso se va a mantener fijo, porque ellos ya son muy mayores para cambiar. Y es cierto, puedo empatizar con esa emoción que arraiga. Uno tiene mucho miedo al cambio, uno lleva tanto tiempo familiarizado con lo que es, que de repente cambiar, no, como que no pega, no me cunde, como diría mi amigo gallego. Em, y yo sé que hay un montón de gente paralizada en ese sentido y que no, y que ya está, que se ha limitado a ser un poco lo que ha ido fluyendo, en lo que ha ido derivando. Cada situación, cada decisión en su vida lo ha ido llevando hacia ser esta persona. Y quizás no ha tenido esa conciencia despierta de decir, pues yo quiero escapar de esto, yo no quiero ser esto. De mí se esperaba y se espera aún que sea como un músico de prestigio clásico, que componga las mejores sinfonías que se hagan en el siglo XXI, que encima dirija yo mi propia orquesta con mi nombre y tal. Eso es lo que se espera de mí, eso es lo que a mi madre le encantaría que fuera, y por lo que no ha parado de luchar desde que tengo uso de memoria. Y a mí, por suerte o por desgracia, siempre me ha gustado la música, a día de hoy es top. O sea, es literalmente lo único capaz de hacerme querer estar en el mundo muchas veces, porque además ahora estoy un poquito solo. Y sinceramente, y claro, ahí yo sucumbí un poco a las expectativas que se tenían de mí, pero porque claro, porque de todas formas a mí me gustaba. Pero claro, yo sin saberlo estaba cumpliendo un propósito. Y ahí va un último prólogo, punto, ¿no? Epílogo, perdón, de a veces incluso las personas conscientemente pueden otorgarte una esencia, pueden otorgarte un propósito y tú puedes no tener ni idea, ni siquiera olértelo. Y yo creo que sí, y que no, yo no soy nadie especial, yo creo que todo el mundo ha sido criado con una expectativa, todos los amigos que tienen unas expectativas sobre ellos y ellos tienen unas propias expectativas sobre sí mismos, todos nosotros las tenemos, no creo que me equivoque. Y yo sinceramente, a todos nos da miedo el cambio. Yo, por ejemplo, desde que tengo 16 años, mis padres me dijeron que iban a vender la casa donde yo nací y me crié, donde yo tenía a todos mis amigos y de repente un día la pusieron en venta. Y yo tuve que despedirme de todo el mundo. En plan, me voy. Finalmente la casa no se terminó vendiendo porque no salían compradores. Pocos años después, mi padre y mi madre se divorcian y mi padre se va a vivir fuera. Y claro, ya mi madre en ese momento dice, bueno, ya sí que vamos a estarnos quietos porque este niño necesita una casa. Gracias, mamá. Am, y ya está, ya así fue. Luego ya murió mi padre, recuerdo también, y la casa se quedó en 100% para mi madre. Y mi madre ya dijo, pues ya sí que sí, me voy a esperar a que termine el instituto porque yo creo que este chaval ha tenido suficiente como para que encima ahora me lo mande a otra ciudad, a otra provincia, por mucho que yo tenga ganas de mi jubilación en la playa y bla, bla, bla. De nuevo, gracias, mamá. Y nada, pero sí, al final, finalmente a los 18 pues yo me fui a la universidad. Me fui también de mi pueblo, donde yo había crecido, tenía toda mi gente. Y allí encontré no muy buenas experiencias tampoco, la verdad que eso, me encontré traición tras traición tras traición.
y terminé pirándome de allí también y volviendo a mi pueblo natal. Y en mi pueblo natal me encontré que no todo seguía igual, sorpresa para nadie. Y meses después encontré un trabajo en Suiza y literalmente ahora mismo me encuentro en Suiza, viviendo en la casa de una familia, trabajando como au pair para ellos. La vida da muchísimas vueltas. Y yo creo que me divierte saber que o mi esencia está escrita en un pergamino de 200 páginas porque está cambiando un montón. O me alegra saber que igual soy yo el que está consiguiendo el suficiente poder para realmente no dejar a nadie saber cuál va a ser mi siguiente paso, ¿no? Gracias por escucharme. Esta es la primera cosa estilo blog que grabo en mi vida, en mi vida. Yo normalmente grababa a mi perro haciendo el imbécil y yo narrando, ¿no? Haciendo un voiceover por encima de lo que mi perro podría estar pensando o diciendo cosas muy estúpidas. Y la verdad que eso, que me sentí muy inspirado por esta señora. Me parece que acabo de dar unos 25 minutos aburridísimo, pero me parece que es súper importante para mí hablar de esto, me entretiene, me gusta, hace que también mi mente esté más en orden. Y creo que si al menos dos, tres personas pasan esta media horita conmigo disfrutando mientras me escuchan, mientras hacen otra cosa, yo me siento bien. Si de verdad alguien está viendo este vídeo es que le he echado buenos huevardos y al final lo he subido a YouTube porque realmente tengo muchísimo miedo de hacerlo. Pero nada, lo dicho, de verdad, muchas gracias por escucharme de nuevo y espero que nos veamos de nuevo, ¿verdad?